El silbato cortó el aire como un relámpago. Y el mundo se detuvo. Mis piernas temblaban. No solo por el cansancio del entrenamiento, sino por algo más. Algo que no podía nombrar. Sofía. Quédate un momento, dijo Elena. Mi entrenadora. Con una voz que era a la vez un mandato y una súplica. El sol se hundía en el horizonte, pintando el campo de fútbol de un naranja feroz que parecía incendiar el césped. Las demás jugadoras del equipo ya se habían ido. Sus risas y charlas desvaneciéndose en la distancia hacia los vestuarios. Yo. Sofía Márquez. 25 años. Nacida y criada en un barrio obrero de Sevilla. Estaba sola con Elena. Mi entrenadora. La mujer que había revolucionado mi vida desde que entré al equipo hace 6 meses. No era solo su habilidad para dirigirnos en la cancha, sino algo en su forma de mirarme, de corregir mis movimientos con una precisión quirúrgica y, a veces, con una suavidad que me desarmaba. Elena era diferente a cualquiera que hubiera conocido. A sus 30 años. Tenía una presencia que llenaba el espacio, cabello negro cortado a la altura de la mandíbula. Ojos oscuros que parecían ver más allá de lo que yo quería mostrar. Y una energía que te hacía querer ser mejor. No solo en el fútbol, sino en todo. Era de Cádiz. Con ese acento cantarín que a veces se colaba en sus órdenes durante los entrenamientos. Pero ahora, en este momento, no había órdenes. Solo nosotros dos. El campo vacío. Y un silencio que pesaba como el calor de agosto. ¿Hice algo mal?, pregunté. Mi voz más temblorosa de lo que quería admitir. Me limpié el sudor de la frente con el dorso de la mano, tratando de mantener la compostura. Elena dejó la pelota en el suelo y se acercó. Sus pasos seguros, como si el césped fuera su reino. No. Sofía. No hiciste nada mal, respondió. Y su voz tenía un matiz que no reconocí. Algo que oscilaba entre la ternura y la urgencia. ¿Por qué siempre piensas que algo está mal? Me quedé callada. Porque no tenía una buena respuesta. Siempre había sentido que algo en mí no encajaba. Como si estuviera jugando un partido en el que todos conocían las reglas menos yo. Crecí en un barrio donde las chicas como yo, que preferían botas de fútbol a tacones, que sentían el corazón latir más fuerte al ver a una mujer que a un hombre, no hablaban de eso. No porque estuviera prohibido, sino porque era más fácil callar. Mis padres, trabajadores incansables, nunca me preguntaron por qué no tenía novio. Y yo nunca les di razones para hacerlo. Pero ella veía cosas en mí que yo misma había enterrado. Quiero hablar contigo de algo importante, continuó. Y dio un paso más cerca. El aire entre nosotras se sentía cargado, como antes de una tormenta. No aquí. Vamos a los vestuarios. Asentí, aunque mi estómago se retorcía. La seguí. Mis botas crujiendo contra el césped, mientras el cielo se oscurecía. Los vestuarios estaban vacíos. El eco de nuestras pisadas resonando en las paredes de azulejos blancos. Elena cerró la puerta detrás de nosotras. Y el sonido del cerrojo fue como un disparo en mi pecho. Siéntate, dijo, señalando un banco de madera. Me senté. Mis manos apretadas en mi regazo, como si pudieran protegerme de lo que venía. Ella no se sentó. Se quedó de pie, cruzada de brazos, mirándome con esos ojos que parecían atravesarme.
Sofía. He visto cómo juegas. Eres buena. Muy buena. Pero también he visto cómo te contienes, dijo. Y su voz era baja. Casi un susurro. No solo en la cancha. En todo. ¿Por qué te escondes? Sus palabras me golpearon como una patada en el estómago. Quise negarlo. Decir que no me escondía. Que solo era reservada. Que el fútbol era mi escape y no necesitaba más. Pero no pude. Porque ella tenía razón. Siempre había sentido que vivía a medias. Que una parte de mí estaba encerrada en una jaula que yo misma había construido. No sé de qué hablas, mentí. Mirando al suelo. Mis manos temblaban. Y las escondí bajo mis muslos. Elena suspiró y se arrodilló frente a mí. Tan cerca que podía oler su perfume mezclado con el sudor del entrenamiento. Sofía. Mírame, dijo. Y su voz era suave pero firme. Levanté la vista. Y sus ojos me atraparon. No tienes que fingir conmigo. No aquí. No conmigo. Mi garganta se cerró. Quise hablar. Pero las palabras se atoraron. Había algo en su mirada. Una mezcla de comprensión y desafío. Que me hacía querer confesar todo, los años de silencio. Las noches mirando al techo preguntándome por qué sentía lo que sentía. El miedo a ser vista. A ser juzgada. Pero también había algo más. Algo que me aterraba aún más, la posibilidad de que ella sintiera lo mismo. ¿Qué quieres que diga? Logré murmurar. Mi voz apenas audible. No quiero que digas nada que no sientas, respondió Elena. Y su mano rozó la mía. Un contacto tan breve que casi lo imaginé. Solo quiero que seas tú. La Sofía que veo en la cancha cuando crees que nadie te mira. La que corre como si el mundo dependiera de ello. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Y odié lo vulnerable que me sentía. Pero también había una chispa de alivio. Como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación cerrada durante años. ¿Y si no sé quién es esa Sofía?, susurré. Elena sonrió. Una sonrisa pequeña pero llena de calor. Entonces la encontraremos juntas. En ese momento. Supe que algo había cambiado. No sabía qué. No sabía cómo. Pero el mundo ya no era el mismo. Y mientras el eco de sus palabras resonaba en mi cabeza, me di cuenta de que este era solo el comienzo de un partido que no estaba lista para jugar. Pero que no podía evitar. Los días siguientes fueron un torbellino. Cada entrenamiento se convirtió en una danza de miradas y silencios cargados de significado. Elena no volvió a mencionar nuestra conversación en los vestuarios. Pero algo había cambiado en la forma en que me hablaba. En cómo sus manos corregían mi postura en la cancha con una delicadeza que me hacía contener el aliento. El equipo. Las Águilas de Sevilla. Era un grupo heterogéneo de mujeres que compartían una pasión feroz por el fútbol. Estaban Clara, la portera de Málaga con una risa que retumbaba como un trueno, Lucía, la delantera de Granada que siempre llevaba un rosario colgado al cuello, y Marta, una defensora de Córdoba que no hablaba mucho pero cuya lealtad era inquebrantable. Todas éramos de algún rincón de Andalucía. Unidas por el amor al juego y por el sueño de llevar a nuestro equipo a la Liga Nacional. Pero yo, Sofía, sentía que cargaba un secreto que me separaba de ellas. Aunque nunca lo dijera en voz alta. Una tarde. Después de un partido amistoso contra un equipo de Huelva. Elena me pidió que me quedara de nuevo. Esta vez.
No había tensión en su voz. Solo una calma que me desconcertó. Vamos a trabajar en tus pases largos, dijo, lanzándome una pelota. Pero mientras practicábamos, sus instrucciones se volvieron menos técnicas y más personales. ¿Sabes por qué me hice entrenadora?, me preguntó de repente, mientras recuperábamos el aliento junto a la línea de banda. El sol ya se había puesto, y las luces del estadio bañaban el campo en un resplandor artificial. Negué con la cabeza, intrigada. Elena rara vez hablaba de sí misma. Siempre estaba enfocada en nosotras, en el equipo, en el próximo partido. Porque el fútbol me salvó, dijo, mirando al horizonte como si estuviera viendo un recuerdo. Crecí en un pueblo pequeño en Cádiz, donde las chicas no jugaban al fútbol. Mi padre decía que era cosa de hombres, que debía enfocarme en encontrar un buen marido. Pero yo no quería eso. Quería correr. Quería sentir el césped bajo mis pies. Quería ser libre. Sus palabras resonaron en mí como un eco de mis propios pensamientos. ¿Y cómo lo conseguiste?, pregunté. Mi voz baja, temiendo romper el momento. Con mucho esfuerzo y mucha rabia, respondió con una risa amarga. Me escapé de casa a los 17. Me uní a un equipo amateur en Cádiz. Y nunca miré atrás. Pero no fue fácil. Tuve que pelear contra todos, mi familia, el pueblo, incluso contra mí misma. La miré, tratando de imaginar a una Elena más joven, desafiando al mundo con la misma determinación que ahora veía en sus ojos. ¿Y valió la pena?, pregunté. Ella giró la cabeza hacia mí, y su mirada era tan intensa que sentí que el aire se detenía. Cada maldito segundo, dijo. Pero no se trata solo de fútbol, Sofía. Se trata de ser quien eres. Sin disculpas. Sin miedo. Esas palabras se clavaron en mi pecho. Quise contarle todo en ese momento, cómo me sentía atrapada en mi propia piel. Cómo cada día era una lucha entre lo que quería y lo que creía que debía ser. Pero el miedo seguía ahí, como un muro invisible. En lugar de hablar, pateé la pelota con más fuerza de la necesaria, enviándola al otro lado del campo. Elena no dijo nada más. Solo me miró. Y en su silencio había una promesa: no me presionaría. Pero tampoco me dejaría esconderme para siempre. Esa noche, mientras caminaba hacia casa por las calles empedradas de Sevilla, el peso de sus palabras me acompañaba. Pensé en mi vida, en mi familia, en el barrio donde todos conocían a todos. Pensé en mi madre, que siempre me animaba a jugar, pero nunca preguntaba por qué no hablaba de chicos. Pensé en mi padre, que me miraba con orgullo cuando marcaba un gol, pero que nunca entendería si le dijera la verdad. Y pensé en Elena, en su fuerza, en su valentía, en la forma en que su presencia hacía que mi corazón latiera más rápido. Por primera vez, me permití imaginar cómo sería vivir sin ese muro, sin ese miedo. Pero la idea era tan grande, tan abrumadora, que me dio vértigo. Cuando llegué a casa, me tiré en la cama y miré al techo, como tantas otras noches. Pero esta vez, no estaba sola con mis pensamientos. La voz de Elena resonaba en mi cabeza. Y con ella, una chispa de esperanza que no podía apagar. El siguiente mes fue un caos de emociones. En la cancha,
Me esforzaba más que nunca. Como si cada gol, cada pase, fuera una forma de probarle a Elena, y a mí misma, que podía ser la persona que ella veía en mí. Pero fuera del campo, mi mundo empezaba a tambalearse. Una tarde, mientras compartía una cerveza con Clara y Lucía después del entrenamiento, la conversación derivó hacia temas personales. Lucía, con su rosario brillando bajo la luz del bar, preguntó con una sonrisa pícara: ¿Y tú? Sofía, no hay ningún chico que te tenga loca. La pregunta fue como un puñetazo. Me reí, tratando de disimular el nudo en mi estómago. No tengo tiempo para esas cosas, dije, tomando un sorbo largo de mi cerveza. Clara, siempre observadora, me miró con una ceja levantada, pero no dijo nada. Esa noche, sola en mi habitación, las palabras de Lucía se repetían en mi cabeza. No era la primera vez que alguien me preguntaba por chicos, pero esta vez dolía más. Porque ahora no era solo un secreto que guardaba de los demás, era un secreto que empezaba a querer compartir, aunque solo fuera con una persona. El siguiente entrenamiento fue un desastre. No podía concentrarme. Fallé pases fáciles. Tropecé con la pelota. Y hasta me gané un grito de Elena: Sofía, despierta. El balón no muerde. Las demás se rieron. Pero yo solo quería desaparecer. Cuando terminó la práctica, Elena me llamó de nuevo. Esta vez, su tono era más serio. ¿Qué te pasa?, preguntó, una vez que estuvimos solas en el campo. El cielo estaba gris, amenazando lluvia, y el aire olía a tierra húmeda. Nada, mentí, pateando una piedra imaginaria. Pero Elena no se lo creyó. Se acercó, tan cerca que podía ver las pequeñas arrugas en las esquinas de sus ojos. Signos de una vida llena de risas y luchas. No me mientas, Sofía, dijo. Y su voz era un desafío. Si no quieres hablar, está bien. Pero no me digas que no pasa nada cuando te veo apagada. Sus palabras rompieron algo en mí. Las lágrimas llegaron sin aviso. Y antes de que pudiera detenerlas, estaba llorando frente a ella. No eran lágrimas suaves, eran sollozos que venían de un lugar profundo. Un lugar que había estado cerrado durante demasiado tiempo. Lo siento, murmuré, limpiándome la cara con las manos. No sé qué me pasa. No sé cómo ser yo. Elena no dijo nada al principio. Solo me miró. Y luego, con una suavidad que me desarmó, puso una mano en mi hombro. No tienes que saberlo todo ahora, dijo. Pero no puedes seguir corriendo de ti misma. Créeme. Lo intenté. Y no funciona. Me reí entre lágrimas. Porque su honestidad era como un bálsamo. ¿Cómo lo hiciste tú?, pregunté. ¿Cómo dejaste de correr? Ella suspiró, mirando al cielo gris. No fue de un día para otro. Hubo un momento en que tuve que decidir si quería vivir para los demás o para mí. Y elegí vivir. Pero no te voy a mentir, Sofía. Fue duro. Mi familia no lo entendió al principio. Algunos amigos se alejaron. Pero encontré a personas que me aceptaron, que me quisieron por quien soy. Y eso valió todo. Sus palabras eran como un faro en la tormenta. Quise preguntarle más.
saber cómo había encontrado el valor. Pero en ese momento, la lluvia comenzó a caer. Suave al principio. Luego con más fuerza. Nos reímos. Empapadas. Y corrimos hacia el refugio de los vestuarios. Bajo el techo. Mientras el agua goteaba de mi cabello. Elena me miró y dijo: «Prométeme una cosa. Sofía. Prométeme que no te rendirás. Pase lo que pase». Asentí. Aunque no estaba segura de cómo cumplir esa promesa. Pero en sus ojos vi algo que me dio fuerza, la certeza de que no estaba sola. La lluvia no paró durante días. Y con ella llegó una nueva tensión en mi vida. En la cancha. Elena seguía siendo mi entrenadora. Profesional y exigente. Pero ahora había momentos, un roce de manos al pasar la pelota. Una mirada que duraba demasiado, que hacían que mi corazón latiera desbocado. No podía negarlo, estaba enamorada de ella. Y ese descubrimiento era tan aterrador como liberador. Una noche. Después de un entrenamiento particularmente agotador. Elena me invitó a tomar un café. No era una práctica habitual, ella siempre mantenía una distancia profesional con el equipo. Pero esta vez, dijo, necesitamos hablar fuera de la cancha. Sofía. Solo tú y yo. Acepté. Aunque mis nervios estaban a flor de piel. Nos encontramos en una pequeña cafetería en el corazón de Sevilla. Con paredes cubiertas de azulejos y el aroma a café recién hecho llenando el aire. Elena estaba diferente fuera del campo. Llevaba una camisa blanca que contrastaba con su piel bronceada. Y su sonrisa era más relajada. Casi vulnerable. Quería contarte algo, dijo después de pedir nuestro café. Algo que no le he dicho a nadie del equipo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué es?, pregunté, tratando de sonar casual. Ella tomó un sorbo de su café. Como si necesitara reunir valor. Cuando tenía tu edad. Me enamoré de mi entrenadora, confesó. Y sus ojos se encontraron con los míos. Era una mujer increíble. Fuerte. Apasionada. Pero ella no sentía lo mismo. O tal vez sí. Pero nunca lo admitió. Fue una lección dura. Pero me enseñó a no esconderme. A no dejar que el miedo me definiera. Sus palabras eran un espejo de mis propios sentimientos. Quise decirle que la entendía. Que yo también estaba atrapada en ese torbellino de emociones. Pero las palabras no salían. En cambio, pregunté, ¿y ahora? ¿Sigues buscando ese amor? Elena sonrió. Una sonrisa que era a la vez triste y esperanzada. Nunca dejé de buscarlo. Pero ahora soy más cuidadosa. No quiero herir a nadie. Ni a mí misma. El silencio que siguió fue pesado. Pero no incómodo. Sentí que estaba al borde de un precipicio. A punto de saltar. Y entonces, sin pensar, dije, Elena, creo que estoy enamorada de ti. El mundo se detuvo. Su expresión cambió. Una mezcla de sorpresa y algo más. Algo que no pude descifrar. Sofía comenzó. Pero no terminó. En cambio, extendió la mano y tomó la mía. Su calor atravesándome como una corriente eléctrica. No digas nada ahora, susurró. Solo dame tiempo para procesarlo. Sí. Asentí. Aunque mi corazón estaba en un puño. Había cruzado una línea. Y no había vuelta atrás.
Pero en ese momento, con su mano en la mía, sentí que valía la pena arriesgarlo todo. Los días siguientes fueron una montaña rusa. Elena no mencionó mi confesión, pero tampoco me evitó. En la cancha, seguía siendo la misma entrenadora exigente, pero ahora había una corriente subterránea entre nosotras. Un secreto compartido que hacía que cada interacción estuviera cargada de electricidad. Una noche, después de un partido que ganamos por un gol en el último minuto, el equipo decidió celebrar en un bar cercano. Yo no estaba de humor para fiestas, pero Elena insistió en que fuera. Necesitas relajarte, Sofía dijo, y su sonrisa era una invitación que no pude rechazar. El bar estaba lleno de risas y música flamenca. Clara y Lucía bailaban en el centro, mientras Marta observaba desde un rincón con una cerveza en la mano. Elena y yo nos sentamos en una mesa apartada. Y por primera vez, hablamos como si no hubiera barreras. Me contó sobre su infancia en Cádiz, sobre las noches en la playa soñando con un futuro donde pudiera ser ella misma. Yo le conté sobre mi barrio, sobre las expectativas de mi familia, sobre el miedo que siempre había llevado como una segunda piel. En un momento, cuando la música se volvió más suave, Elena se inclinó hacia mí y susurró: Sofía, lo que dijiste en la cafetería no lo he olvidado. Su voz era baja, íntima, y mi corazón dio un vuelco. Pero esto no es fácil. Soy tu entrenadora. Hay reglas. Hay riesgos. Lo sé, respondí, mi voz temblando. Pero no puedo fingir que no siento esto. Ella me miró. Y por un momento, pensé que iba a apartarse. Pero en cambio, tomó mi mano bajo la mesa, fuera de la vista de los demás. Dame tiempo, dijo. No quiero hacer esto mal. Asentí, aunque la espera me estaba matando. Pero en ese momento, con su mano en la mía y la música envolviéndonos, sentí que todo era posible. El tiempo no hizo las cosas más fáciles. Cada día, la atracción entre Elena y yo crecía. Pero también lo hacía el miedo. Miedo a lo que dirían las demás. Miedo a perder mi lugar en el equipo. Miedo a que mi familia me rechazara. Pero también había una parte de mí que se negaba a seguir escondiéndose. Una tarde, mientras practicábamos en el campo bajo un sol abrasador, Clara se acercó a mí durante un descanso. Sofía, ¿qué pasa contigo y la entrenadora?, preguntó, su tono más curioso que acusador. Mi corazón se detuvo. ¿Qué quieres decir?, respondí, tratando de sonar despreocupada. No sé. Solo hay algo entre ustedes. Se nota, dijo, encogiéndose de hombros. No es mi asunto. Pero ten cuidado. Sí. No todos aquí son tan abiertos como yo. Sus palabras fueron un recordatorio de la realidad. Sevilla podía ser una ciudad moderna, pero aún había prejuicios, especialmente en el mundo del deporte. Decidí hablar con Elena esa misma noche. La encontré en su oficina, revisando tácticas para el próximo partido. Cerré la puerta detrás de mí. Sin preámbulos. Dije: Elena, no puedo seguir así. Necesito saber qué sientes. ¿Qué quieres? Ella dejó el lápiz y me miró, sus ojos llenos de conflicto. Sofía, tú sabes lo que siento, dijo finalmente.
Pero esto no es solo sobre nosotras. Si alguien se entera, podría perder mi trabajo. Tú podrías perder tu lugar en el equipo. Y si no me importa, respondí. Mi voz más firme de lo que esperaba. Prefiero arriesgarlo todo que seguir viviendo a medias. Elena se levantó y se acercó a mí. Por un momento, pensé que iba a besarme. Pero en cambio, me abrazó. Fue un abrazo fuerte, lleno de todo lo que no podíamos decir. No estás sola en esto, susurró. Pero necesitamos ser inteligentes. Esa noche, decidimos mantener nuestra relación en secreto. Al menos por ahora. Pero la promesa de un futuro juntas era suficiente para darme esperanza. Mantener nuestra relación en secreto fue más difícil de lo que imaginé. Cada mirada, cada roce, era un riesgo. Pero también era una chispa que me hacía sentir viva. Elena y yo encontrábamos momentos para estar juntas, un paseo por el río Guadalquivir al atardecer. Una cena en su pequeño apartamento en Triana. Un beso robado en la oscuridad de los vestuarios. Pero los secretos tienen una forma de salir a la luz. Una noche, después de un partido, Lucía me confrontó. Sofía. Sé lo que pasa entre tú y Elena, dijo. Su voz baja pero firme. No estoy aquí para juzgarte. Pero otras lo harán. Ten cuidado. El pánico me invadió. ¿Quién más lo sabía? ¿Cómo lo habían descubierto? Decidí contarle todo a Elena. Ella escuchó en silencio. Su expresión cada vez más seria. Tenemos que hablar con el equipo, dijo finalmente. Si esto sale a la luz de la manera equivocada, podría destruirnos. La idea de enfrentarme al equipo me aterraba. Pero sabía que ella tenía razón. Al día siguiente, después del entrenamiento, Elena reunió a todas en los vestuarios. Su voz era firme, pero había un temblor en ella que solo yo podía notar. Quiero ser honesta con ustedes, dijo. Sofía y yo tenemos una relación. No queríamos que afectara al equipo. Pero entendemos que esto puede ser complicado. Queremos escucharlas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, Clara habló. Mientras no afecte nuestro juego. No me importa, dijo, encogiéndose de hombros. Marta asintió en silencio. Pero Lucía frunció el ceño. Espero que no nos hagas elegir entre el equipo y tú, dijo. Y sus palabras fueron como un cuchillo. Esa noche, Elena y yo hablamos hasta el amanecer. Decidimos que, pase lo que pase, no dejaríamos que el miedo nos separara. Pero el futuro era incierto. Y la presión comenzaba a pesar. El campeonato regional estaba a la vuelta de la esquina. Y la tensión en el equipo era palpable. No todas aceptaron nuestra relación. Pero la mayoría decidió que el fútbol era lo primero. Elena y yo seguimos adelante. Más unidas que nunca. Aunque el peso de los juicios silenciosos nos seguía como una sombra. La noche antes del partido final, le conté todo a mi madre. Esperaba rechazo. Pero en cambio, me abrazó y dijo, Sofía, solo quiero que seas feliz. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba. El día del partido. Jugamos como nunca. Cada pase. Cada gol. Era una declaración de quiénes éramos. Ganamos el campeonato. Y cuando el silbato final sonó,
Corrí hacia Elena. No nos besamos frente a todos. Pero nuestras miradas lo decían todo. Meses después, Elena dejó de ser nuestra entrenadora para evitar conflictos. Pero encontró un nuevo equipo en Cádiz. Yo me quedé en Sevilla. Pero cada fin de semana viajaba para estar con ella. No fue fácil. Pero aprendimos que el amor, como el fútbol, requiere valentía, esfuerzo y, sobre todo, la voluntad de no rendirse. Mirando atrás. Supe que quedarme después de aquel entrenamiento cambió mi vida. No solo encontré el amor, sino que encontré a la Sofía que siempre había estado escondida. Y por primera vez, me sentí libre.